Querido Rodrigo, bueno, nos encontramos y nos hicimos amigos en 2012 en la campaña de Chávez, en contra de Chávez en ese momento, en la campaña de Enrique Capriles. Un gusto estar contigo nuevamente. Sé que estás en Washington y ahora en Italia. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bueno, Rodrigo, queríamos hablar un poco de la esperanza que tenemos con Venezuela para que vuelva a ser libre. Si nos puedes contar un poco tu historia. Rodrigo fue uno de los jóvenes que estuvo en el helicoide y estuvo preso. Me gustaría que compartas con nosotros tu historia antes de entrar a todo lo que es el análisis de Venezuela y todo lo que está pasando en estas elecciones, que es increíble. Bueno, gracias Alberto por la entrevista y por tu preocupación por Venezuela. Increíble que hayan pasado 12 años desde que nos conocimos y bueno, aquí seguimos luchando. Comencé a mis 18 años y pensaba que a un año íbamos a poder salir del chavismo y el siguiente año pensé que íbamos a lograrlo y así he seguido luchando pensando que lo vamos a lograr y ha sido ese optimismo excesivo lo que ha hecho que me haya mantenido durante tanto tiempo en esta lucha. Tal vez lo que más hizo que como llaman, el punto de quiebre, el punto en que realmente decidí dedicarme a este trabajo de por vida, fue una marcha el 11 de abril del 2002 en el que estábamos protestando y una persona a mi lado recibió una bala en la pierna, lo ayudé y entre varios lo llevamos a otro lugar y en eso cuando volteo me doy cuenta que una persona justo donde yo estaba había recibido un disparo le había robado su vida. Esa persona se encontraba en el suelo sin vida y un militar al lado revisándolo ya que también se había dado cuenta que había sido asesinado por uno de los militares. Ahí fue que me di cuenta del horror de lo que significa luchar por la libertad, el costo, mejor dicho, y el horror de lo que significa vivir en dictadura. Y desde entonces nunca dejé de luchar hasta la fecha. Luego me dediqué al mundo de los derechos humanos. Hace 15 años creé un movimiento llamado Un Mundo Sin Mordaza con representantes de más de 30 países del mundo, en su mayoría venezolanos, pero también de muchas otras nacionalidades. Y la idea era luchar por la libertad y luchar contra las dictaduras en todo el mundo. Sin embargo, la situación de Venezuela se fue agravando y cada vez Venezuela requería más de mi tiempo y de mi esfuerzo. Así que una organización que comenzó haciendo actividades en distintos países, por Nicaragua, por Cuba, por Bolivia, incluso en África, nos fuimos cada vez más concentrando en la situación de Venezuela porque cada año íbamos perdiendo más la libertad de expresión, luego íbamos perdiendo el acceso a la salud, se creó la peor emergencia humanitaria que jamás hayamos conocido. Adicionalmente, tuvimos la migración, el movimiento migratorio más grande de la historia del continente americano ha surgido durante mal llamada revolución que secuestró el país hace 25 años y convirtió a Venezuela, que era un país de migrantes, en un país de inmigrantes que se han visto forzados a ir por todo el mundo para buscar un mejor futuro. Así que de Un Mundo Sin Mordaza nos hemos dedicado cada vez más a Venezuela y fue en el 2014 cuando el régimen estaba asesinando a estudiantes y a las personas que estaban protestando que decidimos hacer una gran campaña mundial llamada SOS Venezuela. Y bueno, esta campaña llegó a más de 150 ciudades del mundo, llegó hasta los Oscars, hasta los Grammy, equipos Increíble, de fútbol increíble en el distintas SOS. partes del mundo Lo vi levantaban en la todo el bandera. mundo. Lo vimos en todo el mundo. Algo increíble. Fue impresionante. Fue realmente espectacular, fue realmente espectacular. El problema fue que al régimen no le gustó y 2 meses después allanaron nuestras oficinas, enviaron órdenes de captura contra varios miembros de la organización y bueno, en una de esas también me detuvieron a mí. Fue una detención arbitraria. Y bueno, por suerte no pasé más de 3 días en la cárcel debido a la presión internacional. Esas mismas personas que habían hecho el SOS Venezuela volvieron a protestar y
logré salir en libertad. Rodrigo, Sin una embargo, me persona quitaron mi súper joven pasaporte. como tú, súper joven, en la cárcel. Estamos hablando del Helicoide, una de las cárceles más sangrientas, Sí. con mayor maltrato, el mayor maltrato que se puedan imaginar, algo parecido a los panopticons de Cuba, o peor. Contanos un poco tu experiencia, cómo fue el Helicoide, de qué se trata. Bueno, el Helicoide es un centro comercial que fue construido en los años 50 y nunca se inauguró. Fue construido, eh, digamos que de manera premonitoria por la dictadura de Pérez Jiménez y nunca se utilizó en la democracia hasta que fue utilizado en la dictadura de Chávez y Maduro como un centro para secuestrar a los políticos, para torturarlos. Y las condiciones son espantosas porque es un lugar que no está diseñado para ser una cárcel, no tiene acceso a luz. Los días que yo estuve detenido, dormía con un faro de luz casi que de estadio de fútbol, alumbrando el lugar donde estamos recluidos, un lugar que además era para 3 personas, éramos casi unas 15. Eh, yo, por ser un activista tal vez reconocido en el mundo de los derechos humanos, los funcionarios me dijeron, a ti no te vamos a hacer nada, porque nosotros sabemos que hoy en día tú estás aquí y mañana estás allá. Así que no te preocupes por eso. Así que corrí con esa suerte. Sin embargo, mira, nosotros tenemos testimonios de jóvenes que les han arrancado las muelas, que les han arrancado los dientes, que les han arrancado las uñas, que les ponen electricidad en los testículos, que les ponen electricidad en los testículos y cuando quieran respirar le ponen una bolsa con Baygon adentro, insecticida contra cucarachas, se los ponen en la cabeza para que cuando quieran respirar no puedan respirar. Y luego que le quitan las bolsas les lanzan una bomba lacrimógena a la celda. O sea, Dictadura, máxima por eso es que yo digo que expresión, esto es un régimen máxima diabólico, expresión a porque nivel militar de tortura. Me hace acordar inclusive los lugares de tortura que hubo en varios lugares de América Latina, en dictaduras también, pero parece que ha sido la peor esta, porque entrenado además por la inteligencia cubana todos estos centros, ¿no? Inteligencia cubana que sí, activó las mismas técnicas en la época de Fidel Castro con sus prisioneros, ¿no? Sus prisioneros políticos. Tienes una historia también muy interesante adentro del Helicoide con Rosbit, ¿no? Uno de los presos políticos, sí, que me sí. gustaría que contaras. Bueno, lo que tú comentas de los cubanos es súper importante porque a los cubanos no les duelen los venezolanos. Entonces, cuando ellos emiten las órdenes de tortura, a ellos no les importan. Seguramente buscarán funcionarios con algún tipo de enfermedad mental y que estén dispuestos a torturar, incluso asesinar. Después, han habido al menos 2 líderes políticos importantes que fueron torturados hasta que fueron asesinados. Eh, mi experiencia y el mensaje que yo di con Rosmi Mantilla fue que Rosmi pasó mucho tiempo en la cárcel y luego al final, después de 2 años, le dije, por favor, Rosmi, habla, no sé si eres religioso, pero habla con Dios y dile que tú estás listo para salir de la cárcel. Y pasó una cosa milagrosa porque 15 días después a Rosmi le dio una apendicitis, algo que él no podía planificar. Y 15 días más tarde Rosmi estaba en libertad. Así que bueno, Increíble, no todas las increíble. historias son tristes dentro de las cárceles, también hay cuentos de esperanza y creo que Rosmi es un cuento de esperanza de cómo una persona, tal vez a través de la fe, logró salir de la cárcel en un lugar tan difícil como el Helicoide. No, y tu mensaje de esperanza hacia los venezolanos. Si Rosbit pudo, todos podemos salir de esta dictadura. No, 100%, porque yo creo que los venezolanos ya hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender. Casualmente este 2024 se cumplen 25 años, un cuarto de siglo, se cierra un ciclo. Se cumplen 10 años desde los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro. Y yo estoy seguro que durante todos estos años y de sufrimiento
hemos aprendido todo lo que necesitamos para poder salir definitivamente de la dictadura. Rodrigo, bueno, retomamos nuevamente. Estábamos hablando de la situación, no la esperanza para Venezuela. ¿Cómo lo estás viendo? Hoy María Corina Machado hubo un incidente grave. En el Táchira fue a visitar el estado Táchira, llegó a una de las casas de la familia. Cuando salió, llegó la Policía Nacional Bolivariana, entró y básicamente tiene preso a la familia que albergó a María Corina Machado. La persecución sigue. Gente en la embajada de Argentina, refugiada, y en otras embajadas. Cuéntame cómo estás viendo eso. Bueno, la verdad es que es impresionante el apoyo que hemos recibido del gobierno de Argentina. Tenemos a través de las personas más importantes del comando de campaña de María Corina Machado dentro de la embajada de Argentina. Yo creo que después de que logremos salir de la dictadura este 28 de julio, y bueno, y lo que nos toca hacer después del 28 de julio, pero cuando logremos salir de la dictadura, gracias al éxito masivo que vamos a lograr en estas elecciones, va a hacer una película del equipo de María Corina Machado que se encuentra en la embajada argentina. Las figuras más importantes, la coordinadora de comunicaciones, la coordinadora de campaña, el coordinador del área electoral, el coordinador de la parte internacional, del líder de la estrategia de María Corina Machado, se encuentran todos en la embajada argentina porque les emitieron órdenes de captura y les dio chance de esconderse ahí. Y gracias a Dios no están tras las rejas, sino que siguen trabajando en lugar seguro. Y yo creo que va a haber una película espectacular de ese equipo, de cómo ayudando a María Corina desde ahí, protegidos por la Embajada Argentina, por los argentinos, por el gobierno de Argentina, han podido ensamblar esta campaña espectacular en contra de la dictadura, que hoy en día tiene a la oposición 30 puntos por encima de Nicolás Maduro. Y en cuanto a la persecución política... Sí, cuéntame la persecución política. Alberto, ¿cómo estás viendo esto y este desastre contra ciudadanos venezolanos? Mira, el régimen lo único que puede hacer es perseguir y cerrar. Pareciera casi que el régimen le quiere mandar un mensaje a los venezolanos de por favor hagan todo lo posible, porque lo único que nosotros sabemos hacer es perseguir, asesinar y torturar. Todos los días. La campaña de Maduro es detenciones de activistas de María Corina Machado, de los partidos de oposición, de un negocio donde se sentó María Corina a comer, de un hotel donde se fueron a dormir, de un chofer que utilizó su carro, de una persona que se tomó una foto. O sea, es el estado absoluto de persecución total y esa es la única campaña política que está haciendo Maduro. Bien. Casi que ni ves publicidad por ningún lado, es el ejercicio del terror, creyendo que con eso van a poder detener este tsunami de votos. Más bien, la mejor campaña que nos puede hacer Maduro para demostrar de que tenemos que salir de esta dictadura, porque mientras tengamos esta dictadura jamás vamos a poder prosperar, ha sido esta campaña de persecución política. Así que obviamente nos duele la persecución, nos duelen los presos políticos, pero la verdad es que al final, mientras exista la dictadura, todos están presos en Venezuela y los que vivimos afuera estamos todos en exilio. Bueno, ¿cómo ves la oposición encarando la elección? Estamos todos unidos y María Corina es un factor fundamental. ¿Cómo lo ves a Edmundo? Todo el mundo con Edmundo es el lema, ¿no? de esta Alberto, elección. Es una locura. O sea, esto parece un guión escrito por un genio. Las probabilidades de que el candidato de la oposición se llamara Edmundo, y en español Edmundo, que representa a todo el mundo, es una locura, porque realmente eso es lo que necesitaba el país. Nosotros necesitamos una figura que representara a todos. María Corina no representa a todos, porque ella es la líder más importante del país, pero hay otros líderes en el país que han competido con ella. En cambio, el mundo nunca ha competido con nadie. Así que lo mejor que pudo hacer el régimen fue inhabilitar a María Corina, porque ahora todas las fuerzas políticas se sienten identificadas en el mundo.
no sienten la rivalidad que sentían, que pueden sentir con Maracorina. Todos se sienten, todas las fuerzas políticas del país sienten que pueden tener cabida en un gobierno de transición. Por lo tanto, todas las fuerzas políticas opositoras están dando hasta lo imposible para llegar al poder, para salir de la dictadura, porque saben que van a poder ser parte de ese nuevo gobierno. Eso jamás hubiese pasado si Maracorina hubiese sido la líder. Es decir, el régimen creó la tormenta perfecta para que todos los factores se unieran. Además, porque además no tenemos ahora un candidato, sino dos. Tienes a Maracorina viajando por todo el país, tienes al Mundo viajando por todo el país, y entre los dos una figura masculina, una figura femenina, y los dos están enamorando a todo el país, por eso que están 30 puntos por encima. Es decir, nosotros estamos viviendo el mejor del mejor escenario posible de un país que tiene 25 años secuestrado por el régimen, que no tiene medios de comunicación, que controlan absolutamente todo. A pesar de eso, el mejor escenario que pudiésemos estar es el que está viviendo hoy en día la oposición venezolana. Y Rodrigo, básicamente el desafío de controlar los votos para que no pase lo mismo que pasó con Maduro y Enrique Capriles. Cuéntame cómo se están organizando los jóvenes, cómo se está organizando la sociedad, porque cada vez hay más actividad. Bueno, es un punto importante. Primero, que la diferencia de Capriles y Maduro era de 5 puntos. Estos son de 30 puntos. Aquí robarse las elecciones es imposible. O sea, aquí o reconocen o no reconocen. Pero esto es como quien se quiera robar la Mona Lisa y pegarla en la sala de su casa, invitar a la gente y decirle, oye, mira el cuadro que me compré. Todo el mundo sabe que la Mona Lisa le pertenece al Museo del Louvre. Toda Venezuela, todos los militares, incluso Maduro, Cilia, Diosdado, saben que no tienen cómo ganar la elección. Entonces, evidentemente, nosotros ya tenemos desplegados todos los testigos a nivel nacional. Evidentemente, ellos buscarán hacer fraudes y reducir esa brecha, pero es que tú no puedes hacer un fraude de 30 puntos. No tienes la capacidad para hacer eso. Por eso es que estamos en el mejor escenario y estamos seguros de que vamos a poder salir de esta dictadura. Bueno, faltan 16 días para la elección. Este banner lo vamos a mantener estos 16 días sin sacarlo acá en Free Nation, el canal de la libertad. Rodrigo, nos encantaría que nos acompañes durante todos estos días con tu análisis, dado que conoces a todos los líderes políticos de Venezuela, desde muy joven. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes en Venezuela? El mensaje para los jóvenes de Venezuela es que ellos nunca han vivido en democracia, pero crecieron en dictadura. Exacto. Crecieron en lo amargo, en lo difícil, crecieron en una emergencia humanitaria. Y con todo eso, miles se graduaron de la universidad, miles se graduaron del colegio, miles siguen trabajando, a pesar de que comían 1 o 2 veces al día nada más. Millones han tenido que emigrar del país, pero llegó nuestro momento, porque todo lo que aprendimos, los que nos tuvimos que ir, vamos a poder volver y llevar a Venezuela todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje, todo ese crecimiento espiritual, educativo, de formación que tuvimos en el exterior. Y los que siguen en Venezuela, toda esa resiliencia y toda esa fuerza que han generado dentro de ellos para sobrevivir al día a día de lo que significa vivir en dictadura, ahora lo van a poder aplicar en un país en democracia, donde el Estado va a estar a favor de los ciudadanos y no va a ser el enemigo de los ciudadanos. Así que la mejor época de Venezuela está por comenzar para todos. Rodrigo, ¿qué vaticinas para los próximos 16 días? ¿Cómo se va a mover el régimen? Así los jóvenes y básicamente los líderes políticos de Venezuela se pueden adelantar. ¿Qué es lo que piensas tú que podemos vaticinar? Mira, si algo nos ha enseñado este régimen es que es completamente impredecible y siempre tienen un as bajo la manga. Pero yo creo que lo que ya nació, y ellos pueden tratar de a última hora sacar al mundo, inhabilitar la tarjeta de la oposición, algo pueden hacer. Si no lo hacen, de verdad es que no se me ocurre cómo van a poder evitar esta
victoria absolutamente masiva. Pero también si lo hacen, ya los venezolanos están hartos de vivir en dictadura. Ya en Venezuela hay un liderazgo nacional consolidado. Así que si hay que salir a la calle en cualquiera de los escenarios, tanto dentro de Venezuela como en el mundo entero, nosotros estamos listos. Los venezolanos estamos listos para hacer lo que haya que hacer para salir este año definitivamente, después de 25 años. Demasiado tiempo ya ha estado en el poder esta dictadura. Y nosotros estamos listos para salir y ponerle fin al peor periodo de la historia de Venezuela desde su independencia. El régimen ha bloqueado a muchísimos votantes. En Buenos Aires, el padrón solamente votan 2.600 venezolanos y hay más de 300.000. Esto es algo que el régimen ha tratado de hacer. Además de eso, ha eliminado y desinvitado a las delegaciones internacionales que son observadoras. ¿Cómo ves todo esto con tu experiencia en las campañas que has estado? Bueno, ese es el caso de Argentina, pero en realidad es que son más de 4 millones de venezolanos en el exterior en nada de votar y no permitieron que se inscribieran. 4 millones son la misma, es el tamaño de la población de Panamá, de Paraguay, de Dinamarca, de muchos otros países, o sea, países importantes que tienen esa población. Esa es la cantidad de venezolanos que el régimen les eliminó su derecho al voto. Y ¿sabes qué? No importa, porque nada más con los venezolanos que están en Venezuela tenemos todos los votos que hacen falta para ganar el 28 de julio. Pero la diáspora va a tener un rol importante. Desde el exterior va a estar movilizando los votos, estamos haciendo un 1x5 a través de una página web que se llama comanditosexterior.com para que la gente inscriba a las personas que van a movilizar y responsabilizarse desde el exterior en ayudar, mandar dinero, buscar la manera de que voten. Y también nos vamos a concentrar en más de 40 ciudades del mundo ese día para que el mundo entero nos vea y para estar preparados para defender los votos si no quieren reconocer los resultados. Perfecto. Rodrigo, bueno, lo que te voy a pedir es, acá en cámara, en este primer programa de Free Nation, que seas parte de nuestro equipo, que seas un analista oficial de Free Nation, tanto sea en los Estados Unidos como en Europa, una de las personas que más respeto, ex prisionero político del régimen de Venezuela, cuando era súper joven, es súper joven hoy, imagínense, hace casi 10 años que ha pasado esto, más de 10 años, el desastre que nos trae la falta de libertad en un régimen dictatorial. Contado por un joven que estuve adentro del helicoide, una de las principales y peores prisiones del planeta. Se compara con prisiones cubanas, chinas, lo peor de lo peor. Bueno, Rodrigo, te invito para que nos sigas acompañando en toda la campaña. Nos gustaría salir con candidatos en Venezuela, con los móviles en vivo de los jóvenes y toda la red, que lo vamos a tomar en vivo todas las imágenes, así las analizas con nosotros y analizamos esta elección. Cuenta conmigo, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Será un honor. Un gran abrazo, querido Rodrigo, y estamos en contacto durante todos estos días para buscar el triunfo en Venezuela. Gracias, Alberto. Y nos vemos en Venezuela en democracia, si Dios quiere, muy pronto. Con gusto. Un abrazo, Rodrigo. Free Nation, el canal de la libertad.